Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas también que nos pueden observar el día de hoy. Una vez más estamos agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Padre, por la oportunidad que nos da de alabarle, de adorarle, y agradecidos por lo que Él nos ha brindado también hasta el momento, y queriendo poner en las manos de nuestro Dios una mañana más, un día más, y que la alabanza que nosotros alcemos sea de olor grato y fragante hacia nuestro Dios y a nuestro Padre. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el
llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Buenos días, amigos, hermanos, familia. Nuevamente desde aquí, Quito, Ecuador, compartiendo algo de la palabra de Dios, aquí escondido. Porque no podemos hacer otra cosa sino estar aquí escondido, y desde aquí tenemos el privilegio de poder enviar algo para que ustedes escuchen. Hemos venido hablando de la iglesia dormida y la iglesia despierta, pero yo creo que las vacaciones se nos están acabando y Dios tendrá que usar una persecución o algo para despertarnos y hacer la obra que ya se nos volvió imposible, lo que es la gran comisión. A nosotros se nos encomendó una obra grande, pero somos millones y millones que podemos hacerla. A Pablo y a este grupo de hombres en el primer siglo se les encargó también algo, hablarle a los judíos, a los gentiles y a reyes y gobernantes y todo esto. Y este hombre lo hizo. Pagó el precio, pero lo hizo. Cumplió. Es el único que dice, he acabado la carrera y he guardado la fe y estoy listo para ser sacrificado. Acabé la obra. Si eso nos preguntaran a nosotros, ¿qué diríamos? Tal vez ni hemos empezado. Estamos en la línea de partida y no empezamos a correr. Pero oremos primero. Padre, lo necesitamos en esta mañana. No queremos salir solos. Cuando salimos solos nos va mal, Señor. Si con usted la lucha es fuerte, ¿qué será sin usted? Padre, agradecido por estar entre los vivos. Somos de los sobrevivientes hasta este día, Señor, y no sabemos hasta cuándo. Solamente usted tiene el control y sabe hasta cuándo esto va a durar y si va a terminar y todo lo demás, pero estamos tranquilos porque sabemos que usted tiene el control y lo que usted hace lo hace bien. Un propósito tiene aquí. Y dando gracias por las cosas que nos quedaron escritas aquí, los ejemplos de estos hombres tremendos
que no escatimaron nada ni sus propias vidas con tal de hacer la obra que usted les encargó. Ayúdenos y perdónenos a nosotros porque ya esto se nos fue de las manos, Señor. Padre, agradecido también porque usted es el único que entra y sabe y cómo puede aliviar el dolor de la gente que está en los hospitales, Señor. Los que necesitan aire, por favor, Señor, que usted les ayude, los familiares, los que están detrás, seres queridos que han partido, Señor, hogares que se están desintegrando también, Señor, tantas cosas que están pasando en este tiempo. Usted tome el control y tenga misericordia de todos nosotros, Señor, y pidiéndole hoy que, por favor, su Santo Espíritu sea el Maestro siempre que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores porque los necesitamos en el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. Abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar aquí. Pablo era un hombre que estaba muy pendiente de sus hermanos y una de las características sobresalientes, por lo menos que yo encuentro en este apóstol, es la oración. Y en el libro de los Hechos predomina la oración, la unanimidad de acuerdo, no había divisiones ni nada. Y andaban no en el amor de Dios, las iglesias andaban en el temor de Dios, tomando en serio lo que Dios decía, con respeto, obedeciendo lo que Dios dijo. Entonces era otra cosa muy distinta, en medio de grandes persecuciones y cosas que se les vinieron a ellos. Pero dice aquí, Romanos, está escrito para los romanos, Pablo se las escribió a ellos, pero dice en el capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, que respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios de que a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba y mencionaba tal vez a cada uno de los hermanos en las oraciones y pone a Dios de testigo, así que esto es en serio. Hombre de oración. El 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Él diría, hermanos, yo no solamente quiero estar orando por ustedes, sino que quiero ir a verlos. Y espero tener un próspero viaje. Y el viaje de Pablo fue prisionero, encadenado, llegó allá. Y él esperaba un próspero viaje. A veces nosotros pensamos que cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, es porque nos salimos de la voluntad de Dios. Pero Pablo no se había salido de la voluntad de Dios. Cristo le dijo, es necesario que como has hablado aquí en Jerusalén, hables también en Roma. Así que anda de misionero y va para allá, pero como prisionero también. No un próspero viaje. El viaje fue terrible, el que le tocó hasta llegar a Italia. El 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confortados. Yo quiero verlos. Yo no quiero estar pensando y orando y recordándolos. Necesito verlos a ustedes. Este es un apóstol especial. El versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que muchas veces quiso irse, pero hasta aquí Dios no le ha permitido. El 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Era un hombre que tenía una deuda. Dice, si yo fui salvado es para salvar a otros también. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice el 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo estoy listo para irme y predicarles el evangelio allá porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo dice, yo voy a orar, pero quiero viajar, quiero verlos,
porque tengo una deuda a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a ignorantes y ignorantes. Yo tengo una deuda, tengo que predicarles a ellos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. En el capítulo 27, donde estamos terminando esto de la iglesia despierta, aquí es donde Pablo ya va a viajar a Italia, en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Es un viaje muy turbulento, hay problemas, hay dificultades, pero no es por causa de Pablo. Este va a ser el hombre parte de la solución y no de los problemas, una iglesia despierta, no dormida, siendo parte de los problemas y nada de la solución. En el capítulo 27, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entregaron a esos prisioneros, entre esos iba el apóstol Pablo. Próspero viaje pensaba tener, pero mire cómo anda. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Creo que era un preso excelente, porque él fue el que escribió el capítulo 13 de aquí a los romanos, que se sujeten a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación. Así que debe ser un excelente, y también por eso tenía sus privilegios. 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días, despacio, y llegamos a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegando a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dice, despacio y a duras penas. El viaje empieza a ser un problema. El 8 dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Con dificultad. Pablo estaba viendo eso, dice, aquí tenemos problemas. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser para perjuicio de muchas pérdidas aquí, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es un hombre que está al frente, este no está durmiendo, está viendo los problemas y él tiene la solución. No es el capitán ni el patrón de la nave, como dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Pablo no era el patrón ni el capitán, pero era un hombre que tenía experiencia y había pasado por muchas tormentas de estas también y sabía, hay peligro acá. Y veo que esto va a ser para pérdida de materiales de la nave y de muchas personas. Sería mejor detener, pero donde manda capitán, no manda marinero y mucho menos prisionero y misionero aquí. Así que tomaron la decisión de salir y el tiempo es el que da la respuesta a las decisiones que tomamos. A veces digo, el que da el consejo no es el que pierde, sino el que lo recibe. Pero aquí el que va a perder es el que ignoró ese consejo de Pablo. Vamos al versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía todo, deseaban, levaron anclas e iba costeando Creta. Pero no mucho después dio la nave un viento huracanado llamado Euroclidón,
Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto se lo llevó el viento y se fueron a la deriva. Dice, y habiendo recorrido a sotavento una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subidos a bordo usamos de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Iban con dificultad y ahora quedaron a la deriva. Sin control iba la nave. Pablo les dijo, veo que esto va a ser para problemas. Pero es alguien que está al frente y opina y sabe que la solución es esperar que haya buen tiempo o conseguir una buena nave, porque esto va a ser problema. Pablo sabía que el cargamento era grande. Iban unos 276 prisioneros más la tripulación, unos 300 personas. Y este es un hombre que siempre ha hablado palabras a tiempo, como el carcelero. Así que no le hicieron caso y van con dificultades y están a la deriva, pero siendo combatida por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Boten todo. Y Pablo les dijo, esto va a ser para pérdida. Yo no sé si en este momento estarían diciendo, oye, no haberle hecho caso a este prisionero. Tal vez la gente ahí no sabía quién es Pablo. Uno va ahí y no sabe quién es. Yo una vez me preguntaba, era misionero por el Comité del Pueblo hace muchos años. Y subía a las 3 de la tarde a la planada y unos camioncitos nos llevaban, pero eso parecía un florero, no se podía uno mover ni nada. Y yo pensaba, si yo preguntara aquí a esta gente y les dijera, ¿ustedes quién creen que soy yo? Yo creo que ninguno me iba a decir, usted es un hijo de Dios, usted es un hombre que anuncia la palabra de Dios. Seguro que nadie. Tal vez en ese tiempo abría la boca y me dirían, bueno, usted es colombiano, porque por el modo de hablar, pero todos somos iguales. Y por eso nos equivocamos. Con Pablo se equivocaron y no le hicieron caso. En el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A ese punto llegaron. Ni sol ni luna, una oscuridad, una tormenta tremenda, el barco a la deriva. Esto no era un viaje de placer ni un viaje de turismo, como se piensa a veces, no, esto era tremendo. El 21 dijo, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pero habla Pablo, puesto en pie en medio de ellos, esta es la iglesia despierta, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Yo les dije, hubiera sido bueno que me hubieran hecho caso y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero Pablo está en medio de ellos hablando, no durmiendo. Esta es la iglesia despierta. El versículo 22, pero ahora, él no es que va y se queja y los acusa y todo, pero aquí viene la solución. Pero ahora está Pablo en medio de ellos. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué bueno, en una situación terrible como la que están pasando acá, se levante algo y diga, bueno, yo los exhorto a tener buen ánimo, aquí no va a haber pérdidas sino de la nave, pero nosotros nos vamos a salvar. Hombre que está siendo parte de la solución y no del problema. Y dice
esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Fue una oportunidad para identificarse. Yo soy del Señor y a Él le sirvo y pudo haberles hablado, estoy como prisionero porque me acusaron de cosas que no he hecho, por tener una esperanza puesta en Jesucristo. Por eso me acusan y por eso estoy con estas cadenas aquí. Diciendo Pablo, no teman, es necesario, le dijo, que comparezcas ante César. Y si Dios dice, es necesario que comparezcas ante César, estás salvado, porque Dios lo va a poner allá frente a César. Y he aquí, Dios te ha concedido los que navegan contigo. 276 prisioneros, personas van ahí. Toda una congregación, hermano. Esto lo cogí yo en la fábrica donde trabajaba. Ahí trabajamos como 19, dije, Dios, concédeme los que navegan conmigo aquí. Y empecé a estudiar la palabra y hicimos un grupo, 6 creyentes bautizados. Hubieron matrimonios y cosas me buscaban ahí en la fábrica. Pero dijo, estos que navegan conmigo, los que trabajan conmigo, los que están al lado suyo, Dios se los ha concedido. Esos son los que navegan con ustedes. Mire donde trabaja quién están al lado suyo y esos son los que navegan con ustedes. Y hábleles, compártales la palabra de Dios. En el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo sé que eso va a ser así, porque Dios no miente. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Dice Pablo, hoy hace 14 días que ni comemos ni dormimos. Esta es una iglesia que está despierta. Y somos llevados a través del mar Adriático. Es tremendo lo que está pasando. En el versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión, ojalá aquí le escuchen, porque él habla y no le escuchan, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. En otras palabras, el problema está afuera, no aquí adentro. Con Jonás era el contrario, el problema estaba adentro y había que echarlo afuera. Pero aquí dice Pablo, ninguno salga ni se lance. Si quieren conservar sus vidas, quédense aquí adentro, porque el peligro está afuera, el problema está afuera, no aquí adentro. Dios está aquí con nosotros. Pero está hablando y siendo parte de la solución. Estamos aquí en medianoche después de 14 días sin comer, ni dormir, ni nada esta gente. Y Pablo sigue al frente. El 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y le dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día. Pablo, 14 días que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pablo sabía lo que estaba pasando y lo estaba viviendo. En muchos ayunos, habla él allá, 2 Corintios 11. 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias, porque el ángel le trajo eso. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiendo comenzó, y partiéndolos comenzó a comer. Aquí hay pan.
tenga, pero demos gracias. Esas son las oportunidades que Dios nos da para podernos identificar. A Cristo, en Lucas 24, supieron que era Él cuando partió el pan, tal vez cuando dio gracias. A Eliseo, no sé, la tsunamita cómo lo conoció, pero dijo, ahora entiendo que este es un varón de Dios. Y lo invitaron a comer y quizás diría, es un hombre distinto que da gracias. Y Pablo dijo, de quien soy y a quien sirvo, y compartió ese pan, hermano. Y les dio pan y comenzaron a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hombres que son parte de la solución, que están al frente de batalla. Este es el que está tomando la iniciativa, es lo que yo veo. Aquí no está el comandante, el centurión, no está hablando ni diciendo nada. Él lo que tiene otras cosas en mente que hacer para poder librarse de toda esta gente. Pero por causa de Pablo, esta gente se va a salvar también. Aquí comieron y tuvieron mejor ánimo, dice, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Todos oyeron a Pablo. A ellos les habló él. Toda una congregación metida ahí en esa barca. Y bueno, menos mal que le hicieron caso y dijo, nadie se lance porque el problema está afuera. Si no permanecen en la nave, aquí van a tener ustedes problemas. Bien. El 39. Cuando se hizo de día, no reconociendo la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa afilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió por la violencia del mar. Se hizo pedazos la nave. Lo que dijo Pablo. Vamos a tener pérdida de cosas que llevamos, va a haber pérdida de la nave, pero nosotros nos vamos a salvar. Pero mire lo que intentaron hacer los que iban llevando toda esta carga de prisioneros. 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. La más fácil, la que hizo el carcelero, me mato y soluciono el problema. Pero Pablo dijo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Si esto lo oyeron los demás presos, no sé qué dirían, dice, hasta aquí llegamos. Acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás partes en tabla y partes en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra gracias a un hombre. Por Pablo no mataron al resto. Entonces, gente, una iglesia que es parte de la solución, no de los problemas, una iglesia despierta que está aquí siempre al frente tomando iniciativas, y por el testimonio de Pablo, todos los consejos que dio y siempre al frente, le dio comida, le dio ánimo, dio todo lo que necesitaba esta gente y llegaron a tierra. Un buen viaje. En realidad, un buen viaje, porque estas son las oportunidades que hay que aprovechar, y la aprovechó Pablo. No las busca, las aprovecha, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Leamos aquí un momentico. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad,
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Esto es así como suceden las cosas, como dice en Marcos capítulo 16, versículo 17. Cogerán serpientes y no les hará nada, pero hay unos que están tentando a Dios haciendo con esto. Pero a Pablo fue un accidente que se le agarró de la mano y la sacudió y la botó, pero no era que estaba tentando a Dios. Y yo les voy a demostrar alguna... No, esas payasadas no las hacía Pablo, como se ve ahora. Bien, y llegaron acá, y llegaron a esta isla y les trataron, hubo un enfermo, él los curó y todas estas cosas pasaron. En el versículo 11 dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvieron allí 3 días. De allí costearon alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos segundo día a Puteoli. También, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyeron de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios, cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, los privilegios que tenía Pablo. Entonces llegaron a Roma y ve a algunos hermanos y cobró ánimo y dio gracias a Dios: estoy en Roma. Llegamos a Italia, aunque después fue problemas con los hermanos que estaban ahí, porque él no era que llevaba una carta o alguna iglesia mandó una carta o les hizo una llamada, les envió un mensaje, las ventajas que tenemos ahora. Él no podía hacer eso. Entonces no sabían de dónde era, de dónde venía, quién lo enviaba, cuál era la iglesia enviadora. Y lo que habían oído de él eran cosas malas, no era lo mejor. Entonces tampoco fue lo mejor. Al principio dio gracias a Dios y recobró ánimo al ver a los hermanos. Bien, esta es la historia de una iglesia despierta, una iglesia que está al frente, una iglesia que aprovecha las oportunidades, una iglesia que se identifica, una iglesia que da comida, que sirve, no que está para que le sirvan tampoco. Entonces encontramos muchas características de este hombre acá. Hubieron tormentas y todo, pero no causado por este hombre. Este hombre fue parte de la solución y no de los problemas. Él había dicho acá en el capítulo en Hechos, capítulo 20, el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y al ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi vida. Lo que yo quiero es terminar mi carrera con gozo. Y mire cómo termina, y es el único hombre que habla estas cosas. En 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, los versículos de 6 en adelante, le dice Pablo a Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado, es decir, ya yo estoy listo para morir. A veces alguien ha empezado algo y lo ha terminado y terminó bien. Yo le escuché a alguien que comenzó con un muchacho y llegó a ser campeón mundial y él dice, ahora sí puedo morir tranquilo. Prácticamente Pablo está diciendo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pronto yo voy a morir. He peleado la buena batalla. Y este sí puede decir eso. Podía decir eso. He acabado la carrera. El Señor me mandó a predicarle a los judíos, a los gentiles y a reyes y gobernantes, y lo he hecho. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Sigo siendo uno de los creyentes verdaderos. Un cristiano verdadero. He guardado esa fe, dice el apóstol aquí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y este hombre sí podía reclamar esa corona de justicia y la de gozo por ganador de almas. Eso era lo que él buscaba. Por lo demás, me está guardada la corona. Pero para decir eso, mire quién lo dijo aquí. El apóstol Pablo. Y el otro que pudo decir, he acabado la obra que me diste, fue el Señor Jesucristo. En Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado todo para mí también. Y este fue el otro que habló eso, pero son hombres extraordinarios. Entonces vemos que el cristianismo que nosotros conocemos es muy distinto al que ellos conocieron. Era un compromiso tremendo con el Señor, una responsabilidad tremenda con la palabra de Dios. La tomaban en serio. Las iglesias eran el temor de Dios, obedeciendo, tomando en serio, respetando lo que se les decía, no metiéndole mano a nada. Pablo decía, hablo exactamente lo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés. Eso es lo que yo hablo. Y terminó muy bien su carrera. Y lo que dicen, porque la Escritura no lo dice, según la tradición, murió en Roma, decapitado cuando gobernaba Nerón. Pero así murió uno de los grandes hombres y decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tal vez al que le cortaba la cabeza le diría, muchas gracias, porque esto es lo que he buscado yo hace tiempos. Salir de acá y estar en la presencia del Señor. Bien, así termina este hombre. ¿Y quién no quisiera terminar así? Queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Nos despedimos con la bendición de siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre de Cristo el Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice el Señor, oren, pidan por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén.
Pedimos por aquellas naciones donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia, bendiciendo al Ecuador donde Dios nos ha colocado, un país bendecido. Aquí Dios me dio todo lo que tengo, la familia, todo. He sido bendecido y pedimos por este país y pedimos por la nación de Israel, bendiciéndola en el nombre que escribió Pilato en el capítulo 19 de Juan, en el versículo 19, donde dice que escribió un título y lo colocó en la parte alta de la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y en ese nombre bendecimos a la nación de Israel, y el pueblo del Señor dijo: Amén.